Llevas años evitando eventos sociales y ensayando diálogos frente al espejo como si fueras a ganar un premio por decir hola sin tartamudear. Te preguntas si realmente eres una persona tímida por naturaleza o si tu cerebro está intentando protegerte de un peligro que ya no existe. Si no hackeas esta respuesta, terminarás siendo el espectador de tu propia vida, mientras tu cuenta bancaria sufre por tu miedo a pedir un aumento. Hoy vamos a desmantelar el mecanismo de trauma que te mantiene mudo para que tu ansiedad social se retire con la poca dignidad que le queda. Empecemos por entender por qué tu cerebro cree que un simple cóctel de trabajo es una zona de guerra llena de minas explosivas. Número 1. El escáner de amenazas obsoletas, porque tu cuerpo reacciona como si un león te persiguiera cuando alguien simplemente te mira a los ojos. Tu amígdala es como un guardia de seguridad paranoico que confunde una crítica constructiva con un ataque nuclear inminente contra tu supervivencia. Esta hipervigilancia nace de traumas pasados donde ser rechazado significaba peligro real, pero hoy solo es un software viejo que necesita una actualización urgente. Analizar por 3 horas un mensaje de texto que solo decía, o que es el síntoma claro de que tu escáner está detectando fantasmas donde solo hay pereza ajena. Identificar estos disparadores es el primer paso para dejar de correr de leones imaginarios y empezar a caminar con calma hacia la salida de tu cueva. Tu cerebro no es malvado, simplemente tiene un sistema de seguridad que nunca recibió la actualización de que ya no estás en la secundaria. Esa taquicardia que sientes al pedir un café no es una premonición de muerte, es tu amígdala gritando fuego porque alguien te miró a los ojos. El trauma emocional funciona como un radar defectuoso que confunde un comentario aburrido con un ataque personal directo a tu dignidad. Es como si llevaras un guardaespaldas paranoico que te taclea cada vez que alguien intenta ser amable contigo en el pasillo. Para desmantelar este miedo, primero debemos reconocer que el peligro real terminó hace mucho tiempo y solo queda el eco. Tu mente prefiere que te quedes solo en casa analizando el pasado porque cree que el aislamiento es el búnker más seguro del mundo. Pero ese búnker se siente cada vez más pequeño mientras ves pasar las oportunidades de lejos como si fueran un desfile ajeno. La buena noticia es que el cerebro es plástico y puedes enseñarle que una conversación no es una sentencia de muerte social. No se trata de eliminar el miedo por completo, sino de aprender a actuar mientras el miedo se queja en el asiento de atrás. Ahora vamos a ver cómo calibrar ese radar para que dejes de ver monstruos donde solo hay personas con sus propios problemas. Tu cerebro no es tu enemigo, simplemente es un guardia de seguridad muy paranoico que se quedó atrapado en el año en que te sentiste humillado. Cuando entras a una habitación y sientes que todos te juzgan, estás proyectando una película de terror donde tú eres el protagonista y el director. Esa presión en el pecho es solo energía mal dirigida, un sistema de defensa diseñado para sobrevivir a depredadores, no una charla de pasillo. Tu amígdala está gritando incendio forestal cada vez que alguien te pregunta qué tal va tu día, lo cual es bastante dramático para un martes. El trauma emocional crea surcos en tu mente que te obligan a tomar siempre el camino del miedo, incluso cuando el paisaje ha cambiado. Pensar que todos están analizando tu forma de caminar es un nivel de egocentrismo que ni las estrellas de Hollywood se atreven a tener. La realidad es que la mayoría de la gente está demasiado ocupada, preocupándose por sus propios errores como para notar los tuyos. Una vez que entiendes que tu alarma interna está descompuesta, puedes empezar a ignorar el ruido y enfocarte en la señal real. Número 2. Exposición gradual. No se trata de lanzarte a un escenario, sino de subir escalones tan pequeños que el miedo no se dé cuenta. Si tratas de curarte de golpe, solo vas a reforzar el trauma, así que vamos a diseñar desafíos que parezcan casi un juego. La clave no es exigirte más, es entender qué patrón estás repitiendo y corregirlo con una acción pequeña que no te destruya los nervios. Tu cerebro cree que saludar al cajero es como entrar a un foso de leones hambrientos, pero la realidad es que nadie te está mirando tanto. Esa parálisis que sientes es solo tu sistema nervioso, intentando protegerte de un rechazo que ocurrió hace 10 años y que ya no importa. Tratar de ser perfecto socialmente es el funeral de tu autenticidad, porque terminas pareciendo un robot con un cortocircuito emocional en cada fiesta. La exposición gradual funciona porque le enseña a tu amígdala que el mundo exterior no es una película de terror constante ni un juicio final. Si hoy logras preguntar la hora sin sentir que el corazón se te sale por la boca, ya ganaste la medalla de oro de tu propio progreso. No necesitas ser el alma de la fiesta. Basta con que no seas el fantasma que se esconde detrás de la planta de plástico. Cada vez que evitas una interacción, alimentas al monstruo de la ansiedad y le das permiso para que mañana sea todavía más grande. Empieza por lugares seguros donde nadie te conozca, como una cafetería nueva donde el único riesgo es que el café esté demasiado caliente. Pero cuidado, porque hay trampas mentales muy elegantes que te harán creer que estás avanzando cuando en realidad solo estás huyendo mejor.
Muchos intentan curar su ansiedad social lanzándose a una fiesta multitudinaria como si eso fuera borrar años de miedo acumulado por arte de magia. Ese error es como tratar de aprender a nadar saltando directamente a un océano lleno de tiburones hambrientos que solo quieren jugar tu peinado. La consecuencia lógica es un colapso emocional que te hace jurar que nunca volverás a salir de tu habitación hasta el próximo cirio. El verdadero problema es que tu cerebro confunde la incomodidad de lo nuevo con una amenaza mortal para tu supervivencia básica. Otro error común es ensayar conversaciones enteras frente al espejo, esperando que la realidad siga tu guión perfecto de película ganadora del Oscar. Pero cuando el vecino te saluda de forma inesperada, tu guión se quema y terminas diciendo algo tan brillante como que el sol está caliente. Esta hipervigilancia te agota porque estás gastando toda tu energía mental en monitorear cada microgesto de las personas a tu alrededor. Terminas sintiéndote como un espía novato que cree que todo el mundo en el supermercado trabaja para una agencia de inteligencia enemiga. Para romper este patrón, necesitamos dejar de pelear contra la ansiedad y empezar a negociar con ella usando pasos ridículamente pequeños. Ahora que entendemos cómo nos autosaboteamos, es momento de aplicar la dieta del foco externo para silenciar a tu crítico interno. La clave no es exigirte más, sino entender qué patrón estás repitiendo para corregirlo con una acción pequeña y constante. Número 3. La dieta del foco externo, una técnica para mover tu atención de tu autocrítica interna hacia lo que pasa afuera. Cuando entras en pánico social, tu cerebro se convierte en un director de cine obsesionado con filmar cada uno de tus errores. Analiza si moviste mal la mano o si tu risa suena como un animal herido, mientras los demás solo piensan en su propia comida. Este exceso de autoconciencia es como intentar caminar mientras miras fijamente tus propios pies, porque terminarás tropezando con cualquier cosa. La dieta del foco externo te obliga a contar cuántos cuadros hay en la pared o de qué color son los zapatos de tu interlocutor. Al poner tu curiosidad en los detalles del entorno, le quitas oxígeno al incendio de ansiedad que ocurre dentro de tu cabeza. Es imposible ser un detective del entorno y una víctima de tus pensamientos al mismo tiempo, porque tu procesador mental tiene límites. Si dejas de audicionarte a ti mismo mientras hablas, empezarás a notar que la gente es mucho menos aterradora de lo que imaginabas. Pero para que este cambio sea permanente, necesitamos atacar el guión de terror que escribiste hace años y que sigues ensayando. Para dejar de ser un fantasma social, necesitas mover el reflector que apunta hacia tus propios errores y dirigirlo hacia el mundo exterior. Tu cerebro gasta demasiada energía analizando si moviste bien las manos mientras olvidas que la otra persona también tiene sus propias inseguridades. Aplica la dieta del foco externo buscando 3 detalles específicos en el entorno cada vez que sientas que el pánico social empieza a subir. Es más útil contar cuántas personas llevan zapatos rojos que intentar predecir el funeral de tu reputación por un de 2 segundos. Cuando escuchas activamente dejas de ser el juez de tu propio desempeño y te conviertes en un observador curioso de la realidad ajena. Tratar de leer la mente de los demás es el deporte más caro del mundo, porque siempre terminas pagando con tu propia paz mental. Prueba a escribir mentalmente los colores de la habitación, mientras alguien te habla para anclarte al presente y silenciar a tu crítico interno. Al reducir la autovigilancia, tu lenguaje corporal se vuelve natural de forma automática sin que tengas que forzar una postura de poder ridícula. Esta dieta de atención externa es el primer paso para reescribir ese guión de terror que tu trauma escribió hace años sin tu permiso. Ahora que sabes cómo mirar hacia afuera, es momento de aprender a editar las historias trágicas que te cuentas sobre tus interacciones sociales. Para dejar de ser un fantasma social, necesitas mover tu atención hacia afuera como si fueras un detective buscando pistas en el mundo real. Si te enfocas en el color de la corbata de tu interlocutor, tu cerebro no tendrá tiempo para decirte que todos te están juzgando en secreto. Esta dieta del foco externo es tu mejor defensa contra esa voz interna que parece un narrador de documentales de desastres naturales. Número 4. Reescritura del guión traumático. Reescritura del guión traumático, porque es hora de dejar de actuar como si tu vida fuera una tragedia griega escrita por un enemigo. Toma ese recuerdo de cuando hiciste el ridículo en la escuela y conviértelo en una anécdota mediocre que ya no tiene poder sobre ti. El reencuadre cognitivo consiste en cambiar la etiqueta de desastre total por la de aprendizaje incómodo, pero necesario para crecer. Cuando sientas que el pánico sube, recuerda que tu sistema nervioso está usando un mapa de una ciudad que ya no existe. No estás reparando tu personalidad, estás actualizando un software de seguridad que se quedó pegado en el año de tu peor trauma. Cada vez que eliges la curiosidad sobre el miedo, estás borrando una línea de ese guión de terror que te mantenía encerrado. Ahora que tienes las herramientas para reescribir tu historia, veamos cómo integrar todo esto en un cierre que cambie tu realidad mañana mismo. Reescribir tu historia personal requiere que dejes de ver tus errores sociales como tragedias griegas y empieces a verlos como simples datos para mejorar. Si te quedas analizando ese incómodo de hace 3 años, solo estás desperdiciando energía que podrías usar para pedir un café sin tartamudear hoy.
El reencuadre cognitivo es como cambiar el lente de una cámara para que el miedo deje de ser el protagonista absoluto de tu película diaria. Tu trauma quiere convencerte de que todos están esperando que falles, como si fuera la estrella de un circo donde el único truco es tropezar. Cuando aceptas que a la mayoría de la gente le importa más su propio zapato que tu timidez, recuperas el poder de actuar con libertad. Transforma ese guión de terror en una comedia de errores, donde cada tropiezo es solo una lección sobre cómo no volver a pisar el mismo cable. Recuerda que la ansiedad social no es un tatuaje permanente en tu alma, sino un software de seguridad que simplemente necesita una actualización urgente. Tu misión para mañana es hablar 10 segundos con un extraño sobre el clima o cualquier tontería, solo para demostrarle a tu cerebro que no moriste. Cada pequeña interacción es un ladrillo nuevo en la fortaleza de tu confianza, así que deja de esperar el momento perfecto y empieza con el momento incómodo. Sanar el trauma social no se trata de ser el alma de la fiesta, sino de tener la paz mental para asistir a ella sin sentirte un fugitivo. La clave no es exigirte más, es entender qué patrón estás repitiendo y corregirlo con una acción pequeña mientras dejas de tratarte como un criminal por sentir miedo. Tu ansiedad social no es un defecto de fábrica, es simplemente un software de seguridad que se quedó atrapado en el año en que alguien se burló de tus zapatos. Si sigues esperando que el miedo desaparezca por completo para hablar, podrías terminar celebrando tu centenario conversando únicamente con las plantas de tu sala. Reescribir el guión significa aceptar que los errores sociales son anécdotas mediocres, que a nadie le importan tanto como a tu crítico interno obsesivo. Cuando dejas de ver cada interacción como un juicio final, el mundo deja de parecer un campo de minas para convertirse en un simple patio de juegos aburrido. En resumen, la ansiedad social es solo una respuesta de protección que necesita ser reiniciada mediante la acción constante y una dosis saludable de autocompasión estratégica. Tu misión para mañana es entablar una conversación de 10 segundos con un desconocido sobre el clima o cualquier cosa irrelevante y sobrevivir para contarlo. Si te sientes morir durante esos 10 segundos, recuerda que es solo tu cerebro siendo dramático y que probablemente la otra persona está pensando en su cena. Cada vez que te expones, estás borrando un poco de ese trauma antiguo y construyendo una versión de ti que no necesita esconderse para sentirse segura. Deja de ser el fantasma de tu propia vida, porque el mundo es demasiado grande para verlo siempre desde la ventana de tu zona de confort.